Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Hola, queridos amigos. Un programa más, una semana más, Vida en Abundancia con todos ustedes. Seguramente que nos estés viendo en diferentes franjas horarias, dependiendo de desde dónde nos estés viendo, nos estés escuchando. Radio, Televisión Vida, Dinamis Radio. En Dinamis Radio estamos los miércoles por la noche, así es que los nocturnos queremos hacerte compañía en tu nocturnidad. Onda Paz. Y si nos estás viendo en Río de Vida en YouTube, pues ya sabes, nos puedes ver cuando quieras, donde quieras y como te dé la gana. Pero les saludamos a todos. Seguimos con nuestra parte 2 de Vamos por Troncos, creo que se llamaba, porque es que son títulos que entiéndanme. Pero vamos con la parte 2 y tenía que ver, estábamos hablando la semana pasada acerca de la queja. Empezábamos fuerte, pero hoy queremos concluir y darle como pequeños tips para poder transformar esa queja en algo muy bueno. Hola, Samuel. Hola, saluda a toda la querida audiencia, espero que todos estén bien y les amamos, gracias por estar ahí cada semana. Y sí, seguimos con la parte 2 de Vamos por Troncos. Y para aquellos que quizá hoy lo escuchan por primera vez, estamos basados en... Si lo escuchan hoy por primera vez, se van a Río de Vida a YouTube y se encontrarán la primera parte, que era muy interesante. Yo les animo a ir por el hecho de que, oye, metimos un poquito el dedo en nuestra llaga, que también será su llaga, y de ahí aprendimos cosas muy interesantes. La verdad es que sí, pero vamos con ese pasaje que estuvimos leyendo, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 1 y 2, que me parece muy interesante. Y no sé si lo puedes leer una vez más. Claro que sí. Cierto día el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle: como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos. Allí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, les dijo Eliseo. Vayan. Bueno, este pasaje tiene que ver con esto, ¿no? Hay una escuela de profetas que un día fue la alegría de ese país que se inauguró, pero ahora ha pasado el tiempo, hay un gran profeta llamado Eliseo y ahora la escuela se ha quedado pequeña, ¿no? Que sigue siendo una alegría, pero se ha quedado pequeña. Se ha quedado pequeña. Entonces hay una queja que sucede entre los alumnos de los profetas, ¿de acuerdo? Hay una queja que está ahí patente, el lugar se ha quedado pequeño, ¿no? Y estuvimos hablando de cosas que muchas veces hay situaciones en nuestras vidas, ya sea familiar, laboral, empresarial o quizá en nuestras iglesias, donde todo lo que un día fue grande se cambiará y será pequeño, se quedará pequeño, ¿no? Entonces todo lo grande tarde o temprano se quedará pequeño, y donde estamos hoy es la respuesta a una oración que hicimos ayer y mañana estaremos donde hoy seamos capaces de orar, y creo que es muy importante, ¿no? Recuerdo que hablamos también de la maldición india. Una maldición que es: quédate en el lugar donde estás, o sea, no avances, no crezcas, no prosperes, no seas bendecido. Es una maldición que había, ¿no? O sea, quédate, estáncate, ¿no? Y el estancamiento no podemos olvidar que es una maldición, ¿no? Y desde luego, si hay personas que se sienten estancados, tienen que romper con esa maldición, tienen que volver a tomar con ganas el evangelio, tomar con ganas la familia, tomar con ganas sus trabajos y creer que Dios hará cosas buenas, ¿no? Y hablamos de que se necesita carácter para entender que la queja puede ser la puerta a una nueva oportunidad, ¿no? Porque para muchos se pueden convertir en un gran problema y para otros se puede convertir en una
gran oportunidad, ¿no? Hablamos también que la queja no es la razón para renunciar, sino para cambiar, y que toda queja nos tiene que llevar al cambio, ¿no? Y algo interesante que terminamos la semana pasada fue una frase que tu queja sea la fuerza para continuar. No sé si recuerdas esas palabras, ¿no? Sí. Pero, y creo que es muy importante, ¿no? En vez de romper el matrimonio, romper el hogar, irme de la iglesia donde ahora se me ha quedado pequeña por la situación que estamos viviendo, y comenzar a romper cosas que un día fueron la respuesta a una oración, ¿de acuerdo? Lo que yo tengo que hacer es tomar esa queja y hacer algo con ella, ¿no? Y entonces lo que queremos enseñar hoy es cómo transformar, o cómo hicieron estos profetas para transformar una queja en una gran oportunidad, ¿no? De todas maneras, si nosotros escucháramos la queja, tendríamos la clave del cambio. Lo que pasa es que cuando nos quejamos, pues empezamos con el centro de la queja, que es eso. Esa es la clave de lo que uno tiene que cambiar. Totalmente. Pero seguimos disparando, y a la final ya no sabemos ni de qué nos quejamos. Totalmente. Porque lo que era una cosa, empiezas a quejarte, y porque no estás haciendo nada, basta que te quejes para que eso se empeore, ¿vale? Entonces, en el momento en que tú te quejas, si te fueras al centro de tu queja, te darías cuenta que estás teniendo la clave de lo que tienes que cambiar para que todo fuera mejor. Pero seguimos disparando, seguimos quejándonos, disparando, y lo que es ya no se lleva el color verde, ahora tenemos que pintar de blanco, empiezas porque es que no el blanco, porque el verde, porque... Pero si fuéramos al núcleo de nuestra queja, tendríamos la clave para saber lo que tenemos que hacer para cambiar. Totalmente. Así que bueno, vamos a ver cómo podemos transformar, qué hicieron estos profetas para transformar una queja en una nueva oportunidad, en algo nuevo, ¿no? 3 cosas, ¿de acuerdo? Vamos a ir a la primera. Número 1, muy fácil, termina la frase. ¿Qué quiero decir? Cuando ellos llegan al profeta, le dicen, profeta, el lugar se nos ha quedado pequeño, ¿de acuerdo? Ellos lo fusionan con otra frase que dice, déjanos ir al Jordán. ¿Vale? Entonces, hay una fusión de una queja, pero una queja se convierte en algo poderosa cuando podemos terminar la frase y añadir algo. Y esa palabra acción, ¿de acuerdo? Hay una queja que se fusiona con una acción. Y cuando esto suceda, yo lo digo de esta manera, cuando hay una queja que se une a una acción de fe, se gesta un momento extraordinario que abre las puertas a una nueva dimensión espiritual. Lo vuelvo a decir, ¿de acuerdo? Cuando una queja se une a una acción de fe, se gesta un momento extraordinario que abre las puertas a una nueva dimensión espiritual. Sí. ¿Vale? Entonces, se desata... En pocas palabras, no te quejes si no vas a traer una solución. Efectivamente. O sea, porque yo creo que esta gente, antes de ir al profeta, a ver, porque es que no hemos cambiado. O sea, los seres humanos, por los siglos de los siglos, somos lo mismo. Seguramente que ellos, porque es lo que hacemos hoy en día, habrían hablado entre ellos antes de ir al profeta. Seguramente. Tú antes de ir a tu jefe, antes de ir al pastor, antes de ir a tus padres, has hablado con tus hermanos, has hablado con los compañeros, has hablado con tu entorno, porque eso es lo que hacemos todo el mundo mundial por los siglos de los siglos. Amén. Pero quiero decir, hablarían entre ellos. Lo fantástico es que hablaron entre ellos, no simplemente, porque a la final la queja se convierte en una maldición, si no es para traer una solución. Totalmente. Entonces, esta gente hablarían entre ellos y llegarían a una solución. Y ahí fue cuando fueron a contárselo al mandamás, al jefe, al profeta. Hey, hemos visto esto, pero aquí tienes la solución. Dejemos de quejarnos, porque nos quejamos de vicio, esto es muy español también, pero una vez que tengamos una queja, tengamos la madurez y el carácter, como decíamos la semana pasada, de encontrar una solución. Dejemos de quejarnos de manera tan libre y nuestra queja que encuentre una solución.
Así que el primer principio es esto, o sea, hay una frase que es una queja, yo tengo que unirla a una acción, porque cuando una queja se une a una acción de fe, Exacto. se desatan tiempos de milagros. Y a veces lo tenemos que entender, necesitamos una enfermedad para ver un milagro de sanidad. ¿De acuerdo? Entonces, tengo esta enfermedad, pero creo que el Señor me va a sanar. Eso va a desatar un tiempo de milagros. Entonces, fíjate que ellos dijeron, déjanos ir al Jordán. Y el Jordán en la Biblia, todos sabemos que simboliza la puerta de la tierra de las promesas cumplidas, ¿de acuerdo? El Jordán era el río que había que pasar antes de entrar en la tierra prometida. Es la puerta del sueño soñado, es la puerta de ese deseo que he deseado, ¿de acuerdo? Entonces, esto es. Entonces, y sabemos que hay una puerta que nos lleva a las promesas y es Jesús. Claro. La palabra de Dios dice que yo soy la puerta. ¿De acuerdo? Cada vez que yo me acerco a Jesús, cada vez que yo decido en un momento donde se me ha quedado pequeño la situación, ir al Jordán, ir a Jesús, ¿de acuerdo? Yo lo que estoy haciendo es ir al portal de mis promesas, ¿no? Y no hay cosa más maravilloso, y yo siempre digo esto a la gente, cuanto más cerca de Jesús estés, más cerca estarás de tus sueños cumplidos, porque Él es la puerta de tu tierra prometida, Él es la puerta a tus deseos cumplidos, ¿no? Y por eso necesitamos a Jesús. Pero ellos dijeron, ok, tenían una queja, dice, déjanos ir al Jordán, ¿no? Y creo que en primer lugar, para transformar una queja, tenemos que irnos a esa puerta de las promesas que se llama Jesús, ¿no? Entonces, aquí pongo algunos ejemplos que creo que son importantes, ¿no? Muchas veces el amor se enfrió en un matrimonio, pero regresemos al lugar donde nos conocimos, ¿no? Exacto. Regresemos a ese momento donde algo sucedió, una llama se encendió, ¿no? La tierra donde estoy ahora se me ha quedado pequeña, eso para muchos inmigrantes, ¿no? Parece que ya no hay, pero vamos a volver a apasionarnos y a volver a ilusionarnos como aquel día que llegamos y dijimos, ¡wow! Esta es la nueva oportunidad que Dios nos da, ¿no? Y creo que tenemos que volver a hacerlo, ¿no? Quizá nos hemos enfriado espiritualmente, ¿no? Y en este momento me siento en mi iglesia local apático, me siento molesto, me siento que el lugar se me ha quedado pequeño. Bueno, en vez de cambiar de lugar, voy a regresar al lugar, a la situación, a esa pasión que me hizo enamorarme de Jesús, ¿no? Y creo que es muy importante. Entonces, necesitamos completar nuestra queja con una acción de fe, y lo que vamos a provocar, Raquel, es un milagro extraordinario, ¿no? Sí. Así que la primera cosa que queremos decir es completa la frase. Pues sí. Así que es lo primero. Quejarse por quejarse, pues la verdad lo único que hace es hundirte más en la Sí, miseria. totalmente. O sea que, pero si empiezas a ver la queja y en lugar de seguir quejándote y hundiéndote más en tu situación, empiezas a buscar una respuesta y una solución, te vas a dar cuenta que todavía hay milagros que puedes vivir. Totalmente. Así que, número 1, completemos la frase. Número 2, hagámoslo juntos. Fíjate que es interesante que ellos dijeron 3 palabras. Dice, iremos, tomaremos y haremos. ¿De acuerdo? Iremos al río Jordán, tomaremos unos troncos, de ahí el título, vamos por troncos, y haremos una casa. ¿De acuerdo? Extenderemos la casa que tenemos. Nunca dijeron, yo iré, yo tomaré y yo haré. Y es muy importante porque quiero que lleguemos a un concepto para que podamos entender esto, pero en el reino de Dios no hay lugar para algo que se llama autarquía, ¿vale? Y a lo mejor la gente me pregunta, ¿y qué es la autarquía? ¿De acuerdo? Es muy sencillo, la autarquía es yo solo puedo, yo solo me basto y no necesito de nadie. Ahora, tristemente, esta palabra está muy identificada en muchas personas que hoy por hoy van a la iglesia. No, yo solo puedo, yo solo me basto, no necesito de nadie. Y es la palabra autarquía. Y en el reino de los cielos no existe tal cosa como la autarquía.
Claro. No funciona, ¿de acuerdo? Y muchas veces cuando vamos a las congregaciones, miramos a nuestro alrededor y lo primero que pensamos, bueno, aquí no hay mucha gente que me pueda ayudar, ¿no? Y sobre todo, pues si tienes una serie de cosas o capacidades que encuentras el vacío en las otras porque quizá no tuvieron las mismas oportunidades que tú o por mil razones, ¿no? Quizá yo tengo una posición, tengo una altura social y de alguna manera miro a la gente que está a mi alrededor y digo, bueno, realmente la gente no me pueden ayudar en lo que me está pasando a mí, ¿no? Es complicado, ¿no? Entonces, pero hay algo, mira, alguien dijo que es un experto en liderazgo, dice, si corres con lobos, terminarás aullando, ¿de acuerdo? Hablando de la queja, ¿de acuerdo? Dice, pero si te asocias con águilas, terminarás o aprenderás a volar grandes alturas, ¿no? Claro. Entonces, podemos aullar como los lobos o podemos subir grandes alturas. Lo que pasa es que también depende de qué tipo de respuesta tú buscas. Totalmente. Esa también es la verdad. Dependiendo de la respuesta que tú busques, será la ayuda que tú necesites. Entonces, es verdad que muchas veces como que materializamos demasiado la respuesta que buscamos, porque pensamos que muchas veces la respuesta que necesitamos es material y es momentánea, cuando no nos damos cuenta que muchas veces el problema que tenemos ha derivado en algo material, pero no nace de lo material. Entonces, dependiendo de qué ayuda tú busques, ¿me entiendes? Eso será lo que vayas buscando, pero es cierto que no podemos banalizar o no podemos materializar toda la ayuda que necesitamos, porque a veces la raíz no es tan material como aparenta. Una cosa que es importante, ¿no? Y a mí me gusta cómo estos profetas dijeron, iremos, tomaremos y haremos, que tenemos que buscar en la iglesia. En la iglesia no hay que buscar conexiones empresariales o de negocio, ¿de acuerdo? Hay gente que usa la iglesia para hacer negocios, para conectarse con... La iglesia no es un lugar donde se conectan los eruditos, ¿de acuerdo? Ver que entre nosotros nos ayudamos, por supuesto, Totalmente. pero eso es otra cosa. No es, pero la conexión que yo tengo que buscar en el reino no tiene que ver con sabiduría, no tiene que ver con inteligencia, no tiene que ver con finanzas, no tiene que ver con negocios, ¿de acuerdo? Tiene que ver con algo muy sencillo y es la fe, es creer. Claro. Yo necesito entender que la gente que está a mi alrededor me puede aportar algo que no me puede aportar absolutamente nadie, y es fe. Yo no necesito que la persona que esté a mi lado que me pueda ayudar porque tiene una carrera o porque tiene y no estoy diciendo que no sea importante, o porque tiene una gran empresa o porque es un experto en finanzas. Necesito una persona que pueda creer que yo pueda alcanzar aquello claro. que Dios me ha dado, ¿no? Entonces, fíjate, hay aquí algunas historias interesantes en la palabra que nos pueden hacer despertar, ¿no? Pero recuerdo esa sirvienta anónima que llevó a un general del ejército, Naamán, a experimentar un milagro de sanidad. Si no recuerdo mal, era la mujer que limpiaba la casa, que ¿Era una esclava? Era una esclava, los labores, pero ella fue la conexión para ese milagro. Fíjate que Naamán, en presencia de otros generales y de gente importante, jamás encontró su milagro, pero su milagro estaba almacenado en el corazón de una esclava que había a su lado, ¿no? David, no olvidemos que David era el hijo de una prostituta. Fue una mala noche que tuvo su padre, ¿de acuerdo? Que hizo que esa mujer se quedara embarazada, ¿de acuerdo? Y se convierte en el rey más importante que libró a Israel de sus enemigos y los hizo prosperar de una manera increíble. Claro. Entonces, volvemos a una historia donde yo no necesito que la persona que me va a ayudar sea el hijo de alguien bien importante. Aquí había el hijo que era prácticamente el hijo de una prostituta, ¿no? Luego tenemos la historia de Ruth, una pobre sirviente moabita, ¿de acuerdo? Que recogía comida
en la ayuda social que le daba Boz. O sea, Boz dejaba caer algunas cosas para los pobres y ahí iba Ruth recogiendo y se convierte en la mujer más rica, y no solo la mujer más rica, sino la bisabuela del rey David, y entra en el linaje de la genealogía de Jesucristo, ¿no? No olvidemos la historia de José. Y para mí el José es el tarado de todos. O sea, José es como ese loco que tenemos en la iglesia que está siempre soñando sueños, ¿de acuerdo? Claro, lo que pasa es que este loco era muy listo. Sí, pero bueno. Pero entiéndeme, o sea, Sí. así lo tomaron sus hermanos. O sea, él estaba soñando, ¿no? Yo un día soñé que éramos un montón de espigas y que todas las espigas se doblaban delante de mí. O sea, al que veía a José decía era un tarado, pero es que después, cuando él pasa por el famoso proceso que todos conocemos, claro, y hablamos, ¿de acuerdo? Él se dedicó a soñar y a seguir interpretando sueños, que era lo que sabía hacer, ¿no? Pero se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto, y a veces necesitamos un tarado de estos, ¿de acuerdo? Para que nos ayude o nos diga dónde tenemos que ir. Luego no olvidemos la historia de Esther, ¿no? Que es fascinante, ¿no? Sí. Esa hermosa mujer que se convirtió en la reina de Persia. O sea, no menos. Era una judía que termina convirtiéndose en la reina de un imperio que nada tenía que ver con los judíos, ¿de acuerdo? Se convirtió en la reina de Persia, ¿no? Y sabes, en la iglesia yo no necesito encontrar gente influyente, necesito encontrar gente de fe. Y necesito ponerme de acuerdo con ellos, porque la iglesia es el lugar perfecto para firmar acuerdos, acuerdos de fe, acuerdos de milagros que tienen que suceder, acuerdos de historias que tienen que ser contadas. Es el lugar perfecto, ¿no? Y creo que esto es muy importante, ¿no? Por eso te digo que es que depende mucho de la respuesta que yo estoy queriendo. Uh-huh. Es que depende mucho. Es verdad que a ver, la queja siempre es común. Tú no te puedes quejar a ti mismo, que la gente, a ver los hilos. Sí, hay muchos. O sea, pero es verdad que para quejarnos sí vamos a otra persona. Pero luego esa persona no puede hacer nada por ti. O sea, te necesito para quejarme, pero no te necesito para ayudarme. Entonces, ¿cómo? Y entonces, ¿para qué me lo contaste? Claro. ¿No? O sea, ¿para qué viniste a quejarte? Si ahora que te digo, ¿en qué te puedo ayudar? Pero claro, tú vienes una persona que te cuenta su mogollón, ¿vale? Y empieza a quejarse, respuesta que te viene de tú como oyente, bueno, pues dime en qué te puedo ayudar. No, tú no me puedes ayudar en nada. Rayos, y entonces ¿para qué me has contado nada? ¿No? Porque para quejarnos sí que buscamos a la gente, pero luego esa gente a la que le hemos soltado nuestra queja no es lo suficientemente valiosa para ayudarnos. Entonces, ¿para qué queremos a la gente? Y luego, ¿qué buscamos de la gente? Porque es verdad, igual no tengo los 100.000 euros que necesitas, pero igual tengo una oración. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué busco cuando me quejo? Y cuando me quejo a otra persona, ¿qué es lo que estoy buscando? Entonces, por eso te digo que puede que no tenga lo que tú quieres, pero a lo mejor sí tengo lo que necesitas. Entonces, ahí es donde tenemos que tener un buen baremo, ¿vale? Me voy a quejar a esta persona. Mira lo que me han hecho en la iglesia, mira lo que no sé qué, mira lo que no sé cuánto, porque mira, no me han dejado servir y me han echado. Y la otra persona te dice, vale, pues vamos a orar para que... Es que no te enteras de nada. Es que a lo mejor no te estoy dando la respuesta que quieres, pero sí la que necesitas. Totalmente. Entonces, por eso la realidad es que no, solos no podemos. Y que una persona no te dé lo que tú quieres que te dé, no quiere decir que no te esté dando una respuesta. Totalmente. Y yo quiero animar a toda la querida audiencia que cuando regrese a sus iglesias, dejes de buscar los influyentes. Busca a la esclava de Naamán
Hay mujeres... Jo, No, sí, pero dicho así es como ahora me voy a arrimar a ti y si la otra persona escucha ese programa la va a mirar como diciendo ¿qué te crees? ¿Que soy la esclava? No. Pero busca en tu congregación a esa Ruth moabita, busca Ese ha sido un ejemplo mejor. a esa esclava de Naamán, busca al tarado de José, el que está siempre soñando, ¿de acuerdo? Busca al hijo de la prostituta, que era David, ¿de acuerdo? Vaya, no, vaya. Lo digo con todo el corazón. Sí, seguro. Y ya sé que no lo estás haciendo para Busca insultar a nadie, pero... a esa extranjera llamada Esther, que resulta que terminará siendo la mujer más poderosa de ese reino. Y no nos damos cuenta, es que a Dios le encanta hacer cosas extraordinarias con gente extremadamente normal. Sí. Y a veces vamos a la iglesia y pensamos que nadie nos puede ayudar y todo lo contrario. Ningún general pudo ayudar a Naamán, pero la esclava sí. Claro. Y tenemos que entender esas cosas, ¿no? Que hay gente con mucha opulencia que luego Totalmente. luego no valen para lo que tú quieres. Totalmente. Vale, y luego hay gente más normalita en nuestras iglesias, pero que tienen un corazón de oro. Por eso iremos, tomaremos y haremos. El poder de formar parte de la congregación es que mi destino está entre esa gente. Claro. Hay una palabra de sanidad en la boca de alguien. Hay una palabra de destino en el sueño de alguien. Y todo eso se va a activar en mi iglesia local, ¿no? Y Dios usará al más débil para edificar el futuro. Y pensando en David, ¿quién podía pensar en el pastorcillo ese de ovejas? Que tenía el currículum que tenía, que era el segundo entre sus hermanos, que no valía la pena, que nadie apostaba nada con él, pero Dios iba a levantar la nación de Israel a través de ese joven, ¿no? Sí. Y tenemos jóvenes así en la iglesia que no pintan nada, que tú dices, este es un trasto, no se puede hacer nada con él, pero Dios está pensando algo completamente diferente, ¿no? Y tenemos que entender, y quiero dejar esto claro porque creo que es importante, en la compañía de la familia de la fe es donde está tu oportunidad, nunca lo olvides. Y que cuando este domingo vuelvas a tu iglesia puedas decir, hey, aquí está la gente más poderosa de esta tierra. Porque lo que tienen ellos, quizá no tienen dinero, quizá no tienen carreras, quizá no tengan muchas cosas, pero hay algo que sí que tienen y es fe en Dios. Y en esa fe es donde se encuentra mi futuro, exacto, mi destino y mi oportunidad. Así que, y vamos a la tercera forma de cambiar una queja en una gran oportunidad, y es ven con nosotros, ¿vale? Y aquí relato, Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 3 dice así, dice, entonces uno de los profetas le dijo, o sea, van a quejarse, déjanos ir al río Jordán a tomar troncos y edificar una casa, y entonces uno de los profetas le dijo, ven con nosotros, por favor, y él le contestó, está bien, iré. ¿De acuerdo? Ahora los profetas dicen, bueno, no, tenemos que ir todos nosotros juntos, pero necesitamos al que representa a Dios. Necesitamos aquel que representa la bendición de Dios. En este caso era el profeta Eliseo, ¿no? Y Eliseo dice, ok, ¿ustedes quieren que yo vaya? Yo voy a ir. Aquí quiero traer un principio que es importante y probablemente tú has mencionado algo muy levemente sobre esto, pero que creo que es muy importante. Deja de quejarte a la gente que no puede hacer nada. Cuando hay una queja, empezamos a contárselo a todo el mundo. A Tokiski. A todo el mundo se lo empezamos a contar. Se lo contamos al hermano tal, a la hermana tal, al último que llegó a la iglesia. Y lo único que hacemos es dañar la vida de muchas personas. O atribular a otras, o que otras pierdan el sueño. Y encima contamos las cosas. ¿Por qué nos quejamos a la gente que no puede hacer nada? ¿Por qué le contamos las historias a gente que no puede hacer nes para cambiar Pero absolutamente a veces yo nada? creo que hay muchas quejas que lo único que muestran es la intención del corazón. Y a veces la queja es el disfraz del orgullo. ¿Cuánta gente no se queja para mostrar que ellos son más, que es lo que dije antes, que ellos saben más y que ellos están viendo más? Y eso al final es orgullo. Totalmente. Entonces, dejemos de quejarnos a la gente que no puede hacer nada por nosotros. Madre mía, a partir de ahora, cuando llegue alguien a quejarse, van a decirle orgulloso. No, pero es la realidad. Es la realidad, sí. Es la realidad. Cuando una persona que se queja
no va a la persona correcta y lleva una solución que empieza a disparar su queja a diestro y siniestro, lo único que están haciendo es manifestar el orgullo de su corazón. Totalmente, totalmente. Ellos fueron al profeta, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que ir a Jesús y decirle: Jesús, ven con nosotros. Tenemos una queja, el lugar se ha quedado pequeño, pero vamos a poner cada uno de nuestras partes para levantar de nuevo este lugar. Vamos a poner cada uno de nuestra parte para levantar esta casa. Vamos a poner cada uno de nuestra parte para levantar el negocio, ¿no? Y eso es humildad. Totalmente, totalmente. Dios está esperando que hagamos algo con la situación que tenemos. Claro. Dios está esperando que tomemos esa oportunidad para crecer. Qué hermosa esa casa de profetas, creció, se multiplicó, fue a más. Porque hubo gente que no dejó esa queja en una queja, sino que transformó esa queja en una gran oportunidad. Dedicó ¿no? tiempo para encontrar una solución y cuando lo tuvieron fueron a la persona que tenían que ir, ¿vale? Que es el profeta, y encima les dice, y ¿sabes qué? Te seguimos necesitando para esto. Entonces, por favor, vente con nosotros. Totalmente. ¿Sabes? Dios nos ha dado autorización para hacer algo con aquello que nos pasa. Y eso es algo que tenemos que entender. Si tú hoy estás pasando por problemas, si se te quedó pequeña la situación en la que estás viviendo, Dios te da autorización a hacer algo con lo que te pasa. Iremos, tomaremos y haremos, ¿de acuerdo? Dios te da autorización a cambiar algo que necesita ser cambiado. Claro. No podemos olvidar, ¿sabes? Y algo que me enseña este último principio es que no hay buenas ideas sin Dios. Pues. Invitemos a Jesús, pero no hay buenas ideas si Jesús no está. No hay buenas familias si Jesús no está. No hay buenos matrimonios si Jesús no está. No hay buenas oportunidades si Jesús no está. No hay buenas iglesias si Jesús no está. Claro. Y sabes, tenemos que cambiar nuestra oración. Tenemos que dejar de pedir más cosas y pedir más de Él en medio nuestra. Exacto. Creo que esto es tan importante. Necesitamos más de Jesús. Necesitamos pararnos y decirle al profeta: hey, ven con nosotros. No podemos hacer esto solos. Estamos juntos, estamos unidos, pero necesitamos la bendición de Dios, ¿no? Y quiero terminar con unas palabras que creo que son muy importantes, ¿no? Porque a veces pensamos que lo que nos lleva adelante es la fe. Y no es así. A veces tenemos demasiada fe en la fe. Sí. ¿Vale? Y hemos convertido la fe en un Dios. Sí. Y sabes, y déjame terminar con esta frase, y es: deja de tener fe en la fe y comienza a tener fe en el Dios de la fe. Exacto. Porque esto creo que es muy importante. Lo que pasa es que tener fe en la fe, ¿vale? Es que Dios tenga que hacer todo lo que tú digas. Claro. Y cuando no lo dice, y cuando no lo hace, ¿vale? Entonces ya Dios no me ama. Tener fe en la fe convierte a Dios, ¿vale? En tu esclavo. Totalmente. O sea, como tengo fe en la fe y la fe es pedir y lo que pida se me dará, ¿vale? Pues Dios tiene que hacer lo que yo le pida. No, si empiezas a tener fe en el Dios de la fe, tú ya no vas a pedir por pedir, tú vas a pedir lo que Dios quiere que pidas. Y lo que tú pidas estará ceñido a su voluntad. Entonces ahí Dios responde, porque tu fe no está en tu fe, sino está en el Dios de la fe. Entonces, ojo con tener fe en la fe, porque entonces empezamos a disparar y a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. Y claro, ¿qué estamos pidiendo? Es que es tan importante el entender, por eso no podemos ir solos, no podemos apoyarnos en que si creo lo voy a ver. Por supuesto, la Biblia dice que si creemos veremos la ¿Pero gloria qué de estamos Dios. creyendo? Totalmente. Entonces, por eso necesitamos dejar de tener fe en la fe y comenzar a tener fe en el Dios de esa fe. Que es que a veces, porque a mí una vez, con el tema este, yo le dije: Señor, ¿qué rollo con la fe, no? Sí. Claro, el problema no es la fe, el problema es lo que esperamos. Claro. ¿Me entiendes? Porque tú puedes tener fe, pero a lo mejor lo que estás esperando no está dentro de la fe correcta. Y luego el mérito del que tiene fe en la fe es que tuvo fe. Claro. Mientras que el mérito en el que cree al Dios de la fe es que Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y ahí Exacto. hay una gran diferencia. Exacto. Así que no vayamos solos. En medio de esa queja,
vayamos al Jordán, a esa puerta que es Jesús, y que podamos entender esto. Necesitamos la iglesia de Cristo para cumplir nuestros sueños. Déjame decirte una cosa, si estás lejos de la iglesia de Cristo, jamás cumplirás tus sueños. Y finalmente, necesitamos incluir a Dios en todo lo que estamos haciendo. Y dejar de usar el talismán de la fe como muchos utilizamos hoy en día para darnos cuenta que lo que hace que las cosas sean posibles no es la fe, sino es el Dios de la fe. Así que vamos a orar en este día. Señor, gracias porque en todo, Señor, tú nos hablas. Así es que hoy queremos poner nuestra fe en ti. Amén. Señor, y que a través de eso, Señor, a través de poner nuestra fe en ti, podamos cambiar situaciones. Señor, situaciones, Señor, que tal vez hasta ahora han estado detenidas, paralizadas, Señor, situaciones a las que tal vez nuestra propia queja, Señor, han maldecido, Señor, pero hoy queremos traerte a ti de nuevo a esta situación. Queremos a través de nuestra fe traerte a ti de nuevo, Señor, a nuestra queja, te traemos a nuestra queja. Señor, para que podamos, Señor, ver prodigios y para que podamos, Señor, ver el milagro, Señor. Así es que queremos dejar de hablar por hablar, Señor, y queremos meterte a ti en todo, Señor, para que las situaciones sean transformadas. Bendice a mis hermanos, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado en este día. Espero que todos hayan sido bendecidos. La semana que viene venimos con una nueva serie de mensajes, así que te esperamos y vamos a emocionarnos con la palabra de Dios juntos. Dios te bendiga y hasta la semana que viene. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.